Hola familia en Cristo, mi nombre es Jenny Guerra, estoy muy contenta de compartir esta tarde con ustedes. A toda la iglesia le mando un caluroso saludo, un caluroso abrazo en Cristo. Mi pastor Patricio me dijo que si podía participar este día y estoy muy contenta de poder compartir junto con ustedes. Sé que quizás estamos un poco distanciados porque nos vemos simplemente a través de una pantalla, pero somos uno en Cristo. Así que quiero compartir con ustedes esta canción hoy que dice: se trata de ti, se trata de Cristo, se trata de su fuerza, se trata de que Él nos sostiene, se trata de que su amor en nosotros nos ha logrado mantener hasta aquí. Porque en nuestras fuerzas no podemos, pero en ti, papá, estamos seguros. En ti, papá, estamos seguros y podemos confiar y descansar en tu paz y en tu amor. En ti puedo descansar en medio de la tempestad, porque no es con mis fuerzas, se trata de ti. En ti puedo yo confiar aún en la oscuridad, porque en ti estoy segura, se trata de ti, se trata de ti, oh Rey, se trata de ti, oh, no hay mérito en mí, se trata de ti. Se trata de ti, oh Rey, se trata de ti, porque no es con mis fuerzas, tú eres mi seguridad. Se trata de ti, Rey. Descansamos en ti, papá. En ti puedo descansar en medio de la tempestad, porque no es con mis fuerzas, se trata de ti. En ti puedo yo confiar aún en la oscuridad, porque en ti estoy segura. Se trata de ti, se trata de ti, oh Rey, se trata de ti, oh, no hay mérito en mí, se trata de ti, se trata de ti, oh Rey, se trata de ti, porque no es con mis fuerzas, tú eres mi seguridad, eres fuerza y paz, mi seguridad, el principio y fin, el principio y fin. Y la historia se trata de ti, se trata de ti, oh Rey, se trata de ti, oh, no hay mérito en mí, se trata de ti. ¿Cuántos ahí le pueden decir: papá, gracias? Porque aún en la tormenta, en la debilidad, tú has sido mi fuerza. Oh, tú eres quien nos ha sostenido hasta aquí, papá. Tú eres quien nos guardó todo el 2020, el que nos seguirá guardando el 2021 y los años que resten por delante, papá. Y no podemos confiar en nosotros, pero confiamos en que se trata de Cristo. Se trata de ti, oh Rey, se trata de ti, oh, no hay mérito en mí, se trata de ti.
Señor les bendiga mucho en esta tarde. Que sea un tiempo donde podamos ser fortalecidos en Cristo. Y que sin importar el miedo al futuro, lo que puedan decir otras voces, podamos estar firmes porque se trata de Cristo. Que el Señor les bendiga mucho, les mando un abrazo y nos vemos en otra oportunidad. Que Dios les bendiga mucho. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, que la paz de Dios y la gracia de Jesucristo sea con todos nosotros. El título del mensaje del día de hoy lleva fe y temor. Más que mensaje, una reflexión. Fe y temor. Para eso quiero que nos ubiquemos en Hebreos y en Job, respectivamente. Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En Job, capítulo 3, versículo 25. Me ha sobrevenido un temor espantoso. Lo que más temía me ha sucedido. Señor, estamos en torno de tu palabra. Queremos que a través de ella nos edifiques, nos exhortes y permita, Padre, que mis labios sean un canal y una fuente de bendición para muchos de los que están oyendo. Gracias. Te damos la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fe y temor. En este tiempo hemos experimentado la fe y otros han experimentado el temor. La fe y el temor son dos poderes espirituales que se usan en base a principios similares, pero que tienen resultados muy contrarios. La fe, como dice el autor a los Hebreos, es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no podemos ver, pero estamos esperando. Mientras que Job habla acerca del temor y dice: me ha sobrevenido un temor espantoso. Lo que más temía me ha sucedido. Estimados, lo que yo crea en fe, eso me llegará, eso me tocará, eso sucederá como resultado de fe. Pero como resultado de fe no en las circunstancias ni en las personas, sino como resultado de fe en esta fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es increíble, pero el temor se mueve con los mismos principios. Job relata que le sobrevino un temor espantoso y lo que él temía le ha sucedido. Note bien, tiene características similares a la fe. La fe viene unido con el creer, mientras que el temor viene unido con la duda. Hay casos en la Biblia de héroes de la fe en donde se experimentaron una gloriosa intervención de Dios. Tenemos el caso de Gedeón. Tenemos el caso de los 12 discípulos cuando navegaban en la barca y viene un espantoso viento. Pedro, cuando quiso caminar por las aguas y se hundió. Ahora bien, el término temor que se aplica en el Nuevo Testamento es el sentimiento que conduce a una cobardía. Hay otros términos en la Biblia también que hablan acerca del temor, y es, por ejemplo, un término que se refiere a la timidez. Y vemos el caso, por ejemplo, de Gedeón, que era un hombre joven, pero que estaba escondido, cosechando los frutos de
de su época para esconderlo de los madianitas. También tenemos el otro caso de temor, en donde el temor toma el control de toda la persona y que lo conduce a una cobardía total en base a las circunstancias de lo que le toca vivir o en base a lo que ve. Y es el caso de los 10 espías de Israel que junto a Josué y Caleb fueron a ver la tierra prometida. Ellos la reconocieron, pero a su parecer, dice la Biblia, no al parecer de los enemigos, sino a su parecer de estos 10, eran como langosta. Tuvieron temor, se rebelaron contra Moisés, contra Aarón y contra Jehová, y no fueron a conquistar la tierra. Tenemos otro tipo de temor en igual forma, que es el temor que hace temblar a la persona en cuerpo físico. Y tenemos el ejemplo del carcelero, cuando vino un gran terremoto, Hechos capítulo 16, y creyendo que todos habían huido, me refiero a los presos, y Pablo le dice: no temas, aquí estamos todos. La Biblia menciona y dice que el carcelero fue temblando. Lo mismo pasó con Moisés, Hebreos capítulo 12, verso 21, cuando recibe las tablas de la ley de parte de Dios. Al ver la gloria de Dios, su cuerpo tembló, y no solo el de Moisés, sino el de todo el pueblo que estaba a la orilla del monte de Dios. Fe aparece 247 veces en la Biblia. Y el no temas aparece, dato curioso, 365 veces en la Biblia. Después de poder analizar un poco la palabra o el término temor, en diferentes aplicaciones debemos comprender que lo contrario a la fe, lisa y llanamente, es el temor. Por esta causa, una persona que viva en temor no puede andar en fe, porque el resultado del temor es la duda. Además, el temor neutraliza, paraliza por completo a la persona, lo deja en una posición estática, casi sin reacción. Así es el temor. El temor tiene tanto poder como lo tiene la fe, pero en el caso del temor es en forma negativa. Son dos poderes que se mueven en el mundo espiritual, pero en polos opuestos. La fe es lo que mueve a Dios, mientras que el temor mueve a Satanás y su plan destructor en contra suya y en contra mía. El diablo sabe que nunca podrá hacer algo en contra nuestra, mientras nosotros nos mantenemos en una posición firme de fe. Él sabe que Dios nunca podrá realizar en nosotros sus propósitos si no es a través de la fe. Es allí, porque es allí donde inyecta muchas veces el temor, a través de las circunstancias, a través de los episodios de la vida o de las pruebas de la vida, porque el diablo sabe que allí él puede sacar enorme ventaja. Una enorme ventaja. Cuando entendemos fe y temor a la luz de la palabra del Señor, nos damos cuenta de que verdaderamente o tenemos fe o tenemos temor. En base a lo que nosotros creemos o creamos, nos moveremos y los resultados serán evidentes. Ambos no son compatibles. Pero quien vive en temor no podrá moverse en fe. Y donde hay fe, no hay lugar para el temor. Note bien, Hebreos capítulo 11, versículo 1, lo he recitado en 2 ocasiones. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que tú estás esperando? ¿Cuál es tu convicción? Mire, eso es fe.
Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mientras que el temor es la incertidumbre de lo que se espera, la desconfianza de lo que no se ve. Job, podemos ver a este hombre de que tuvo cercado de temores su vida. En el capítulo 1 de Job se describe como un hombre justo, como un hombre que estaba adorando a Dios continuamente, como un hombre que vivía de acuerdo a los linderos que Dios había marcado. Pero sin embargo, él presentaba sacrificios no solo por él y su esposa, sino por algunos de sus hijos. Y él tenía 10 hijos, dice la Biblia, y presentaba sacrificios por cada uno. Por si habría pecado ante Dios. Job vivía en un mundo de temor, y luego él lo testifica, como lo hemos leído también. Le sobrevino un temor espantoso, y no solo perdió a sus hijos, sino que hubieron situaciones increíbles y asombrosas, como él dice, espantosas, porque el temor que le sobrevino, eso mismo le ocurrió a él. Tremendo. Tremendo es cuando hay evidencias en donde se desata la fe y Dios interviene. Pero también es tremendo cuando hay evidencias del temor en donde se desata la duda y también vienen resultados negativos hacia la persona. Algunos ejemplos de fe y de temor. Ya los adelanté, algunos. El Evangelio de San Marcos da testimonio y nos cuenta acerca de Jairo. Jairo era un hombre, el principal de la sinagoga, era un hombre importante, era un hombre reconocido, era una autoridad. Él había ido a Jesús porque su hija estaba gravemente enferma, tenía solo 12 años. Y cuando estaba conversando con Jesús y Jesús venía a su casa, le llega la noticia a este hombre de que su hija había muerto. Jesús ve su rostro y escucha la noticia. Dice a la palabra, a la letra, Marcos 5, 35 y 36. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, Jairo, y le dijeron: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se le decía, le dijo a Jairo, a este principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Porque cuando viene y nos visita la muerte, ya sea algún amigo, alguien que uno aprecia, absolutamente viene ese descontrol. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo tan joven? De alguna u otra forma el temor nos golpea. ¿Cuánto más al padre de familia? Al padre llamado Jairo, se le había muerto su hija de 12 años. Jesús observó, notó y le dijo: no temas, cree solamente. La solución ante el temor es justamente creer en Él. Hay un segundo ejemplo que lo vemos en el Evangelio según San Mateo, y aquí se nos presenta donde los discípulos estuvieron amedrentados a causa de la tempestad que se desató durante la travesía del mar. Según el relato, Jesús se dio cuenta que los discípulos no tenían fe por causa del temor. Mateo capítulo 8, versículo 23 en adelante dice: y entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía.
Vinieron entonces sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, sálvanos que perecemos. Él se despierta y le dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Fíjese, cada vez que aparece el temor, la fe mengua. Cada vez que la fe es aumentada, el temor es el que mengua. Por eso es tan importante tener fe. Pero no solo fe, esa fe emocional, sino esa fe que se deriva por el oír la palabra de Dios. Note bien, cuando Dios llamó a Josué a quedarse a cargo de los desafíos que había transcurrido en cuanto al periodo de Moisés, desafíos, por ejemplo, de tomar y conquistar la tierra prometida. Moisés muere y los desafíos directos son para Josué. El consejo de Dios es que no tema ni desmaye, pero como buenos lectores de la Biblia no podemos quedarnos allí, sino que la Biblia nos introduce al consejo completo de Dios. No temas ni desmayes. Es una parte del consejo divino, pero la otra parte es: medita de día y de noche en este libro, hablando de la ley de Dios. Le dice: no te salgas ni a tu derecha ni a tu izquierda, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es decir, el éxito no solamente no está en no temer, sino que el éxito radica en estar sujeto a la palabra. Estando sujeto a la palabra, entonces fluiremos en fe. La fe es justamente la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No importa cuántos gigantes tengamos o cuán grandes sean nuestros enemigos, la fe de la palabra es capaz de infundirnos la valentía de poder creer que Dios está con nosotros y que en Él seremos y somos más que vencedores. El tercer ejemplo también está en San Mateo. En esta ocasión al apóstol Pedro, al discípulo Pedro, aquel que era un hombre un poco eufórico en responder, en actuar, en decidir. Pero la duda entró a Pedro, producto del temor, al ver que él se hundía en medio de las olas, producidas por el fuerte viento y olas que representan tribulaciones. Dice a la Biblia en San Mateo capítulo 14, verso 28 en adelante: entonces Pedro le responde a Jesús y le dice: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Caminó sobre las aguas, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, Señor, sálvame. Al momento Jesús le extendió la mano, lo tomó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Una vez más, el temor, el miedo y la duda hacen frente a la fe. Y le hacen frente para hacerle tambalear, para estar pisado en un vaivén. Pero Jesús le pregunta: ¿por qué dudaste? La clave es que nuestra fe esté fundada en la roca que es Cristo, en la palabra de Dios. Una de las cosas que nos indica a nosotros que hay fe es que nada de lo que nos digan en contra de la palabra nos produce temor. Es decir, si lo que nos dicen en contra de la palabra no nos roba la paz, no nos roba la confianza y la seguridad, es un indicativo de que hay fe, de la fe firme.
Hay un escritor que dice: el temor mira la circunstancia. El temor mira la circunstancia. La fe pasa sobre ella. Hay un escritor del libro de apellido Gosset, en su libro ¿Cómo vencer el temor?, y dice lo siguiente: darle lugar al temor es como darle lugar al diablo. El temor es como un imán del Satanás, es un cáncer espiritual. El temor es una fortaleza satánica que no le da cabida a la palabra de Dios. El temor en sí lleva castigo, dice San Juan en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Y sin duda el temor trae consecuencias. Todo lo que le sobrevino a Job fue producto de sus propios temores. Me ha sobrevenido un temor espantoso. Lo que más temía me ha sucedido. Salomón en sus escritos corrobora lo antes dicho. El texto dice en Proverbios 29-25: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. La única respuesta que tenemos como creyentes para combatir el temor es la fe. Es la fe. El temor produce consecuencias en la vida de sus víctimas que incluso pueden conducir a la muerte. El temor produce inseguridad. La inseguridad, desconfianza. La desconfianza, incertidumbre. La incertidumbre, duda. Y la duda, preocupación. Ejemplo: ¿cuántos estarán esperando algún examen y se sienten preocupados? El diablo viene e inyecta temor. ¿Cuál será el resultado del examen? ¿Cuál será el resultado del dolor que siento al costado de mi lado izquierdo o al costado de mi lado derecho, en mi estómago? Es allí donde comienza el combate entre el temor. Pero a medida que tú y yo proclamemos palabra de Dios, recitemos textos, recitemos versículos, la fe comienza a fortalecerse. La fe comienza a tener protagonismo en nuestra vida. Y la fe, independiente de lo que podemos estar pasando, siempre produce gozo, paz, confianza, seguridad, estabilidad, prosperidad, salud, vida. La fe es un reposar, es un descansar en Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que podamos tener esa actitud de Josué y Caleb, no importa cuán grandes sean los gigantes. Dios está con nosotros y lo comeremos como a pan. Fe y temor, una circunstancia, una vida, fe o temor. La Biblia nos indica de que para que tengamos fe viva debemos ir a nuestro alimento espiritual, que es la palabra del Señor. Iglesia, que Dios te bendiga. Oremos. Padre, gracias por conducirnos en la vida por medio de tu palabra. Tu palabra es la brújula. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Eso es lo que es tu palabra para nosotros. Y creemos en este tiempo tan hostil, tan fuerte, Señor, la importancia de ella la amamos con todo nuestro corazón y queremos, Señor, reaccionar en base a lo que ella nos enseña. Oramos por aquellos que están en conexión, que sea gente de fe, que sea gente de fe, que seamos gente de fe y que nuestras victorias inspiren a otros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.